En la siguiente presentación hablaremos de la aplicación de las leyes de la mecánica y su aplicación al movimiento corporal humano. El trabajo está presentado por Diego Gabriel Urrea y Luis David Patiño. El cuerpo humano realiza una variedad de funciones y movimientos, los cuales estudiaremos mediante el análisis de la biomecánica. Esta asignatura estudia estructuras de carácter mecánico fundamentales del cuerpo humano y comprende biomecánica médica, termodinámica y gases, hidrodinámica, hidrostática, física de la audición, física de la visión, bioelectricidad y las leyes que estudiaremos en esta presentación, como torques, fuerza y palancas. Fuerza es el resultado de la interacción de un cuerpo sobre otro. Una fuerza se caracteriza por la magnitud y la dirección en la que actúa, y se expresa así: fuerza igual m por a, donde m es la masa y a es la aceleración. El conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo se denomina fuerza resultante. Como ejemplo, se patea una pelota con una fuerza de 1.2 newtons y adquiere una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es su masa? Para despejar el interrogante del problema utilizamos la fórmula anterior despejando el interrogante, quedando masa igual fuerza sobre aceleración y teniendo un resultado de 0.4 kilogramos. Si F es la fuerza, sus componentes rectangulares en el plano las denominaremos f de x y f de y se cumple que f de y es igual a f por el seno de alfa y f de x es igual a f por el coseno de alfa. Y veremos algunas fuerzas específicas, como fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los objetos que se encuentran en su cercanía y la cual experimentamos diariamente. Se cumple que fuerza de gravedad es igual a m por g, donde m es la masa y g es la gravedad. Por ejemplo, si lanzamos una pelota hacia arriba o la dejamos caer desde una cierta altura, por efecto de la fuerza de gravedad, esta tenderá a caer. Fuerza elástica. Es la fuerza ejercida por objetos tales como resortes que tienen una posición normal fuera de la cual almacenan energía potencial y ejercen fuerzas. Se cumple que fuerza elástica es igual a K por X, donde K es igual a la constante de rigidez del resorte y X la deformación del resorte. Por ejemplo, el uso de resortes en prácticas de pilates para el fortalecimiento muscular. Tensión. Fuerza que es ejercida mediante la fuerza de un cable, cuerda o cadena. La tensión se da cuando se aplican dos fuerzas en direcciones opuestas aplicadas sobre un cuerpo. Por ejemplo, la tensión que se presenta en las cuerdas de un paracaidista al soportar el peso de este y la resistencia del aire sobre el paracaídas, lo que genera la tensión de las cuerdas. Como observamos, el peso del paracaídas que tira hacia abajo es atraído por la fuerza de gravedad, y la tensión que se genera va en sentido contrario al peso del hombre, lo cual lo mantiene suspendido. Un ejemplo de tensión biológica que se presenta en nuestro cuerpo es la que se presenta en los huesos. Como observamos, para que la tensión esté en equilibrio, la tensión F1 y F2 deben ser iguales. Fuerza muscular. La fuerza muscular es la capacidad del músculo o del conjunto de músculos para ejercer una fuerza para lograr la mayor resistencia con un solo esfuerzo. Si nos fijamos en este ejemplo, veremos la fuerza muscular que debe realizar el tríceps sobre el antebrazo para sujetar una bola. Como observamos la figura, la fuerza muscular actúa en sentido contrario a la fuerza de contacto y al peso ejercido por el antebrazo, la mano y el peso de la bola.
Observemos que la fuerza muscular ejercida por nuestros músculos debe ser bastante amplia para sostener este sistema. En este otro ejemplo miraremos la fuerza muscular ejercida por los músculos aductores del cuerpo para el movimiento y la estabilidad de nuestras piernas. En este tercer ejemplo hallaremos la fuerza muscular que debe ejercer el tríceps sobre el antebrazo para sujetar una bola. Donde el peso de la bola es de 7.3 kilogramos, la masa de la mano y el antebrazo es de 2.8 kilogramos y el centro de gravedad es de 12 centímetros del codo. Si nos fijamos en el diagrama de fuerzas, obtenemos lo siguiente, donde se cumple lo siguiente, que la suma de torques en el sentido antihorario debe ser igual a la suma de torques en el sentido horario. Despejamos fuerza muscular de la ecuación y realizamos las ecuaciones pertinentes. Y obtenemos que la fuerza muscular que debe ejercer el músculo es de 1010.4 newtons. Podemos observar que la fuerza es bastante considerable. Otras fuerzas son la fuerza de contacto y la fuerza de rozamiento. Como observamos en el ejemplo, la fuerza aplicada sobre un bloque genera otras fuerzas en sentido contrario como son Fc, que es la fuerza de contacto, Fs, la fuerza de rozamiento estático, y R, la fuerza de reacción total ejercida por la superficie del bloque. Donde al aplicar una fuerza sobre un cuerpo deslizándolo sobre una superficie, se genera una fuerza de rozamiento y una fuerza de contacto que se opone al movimiento del cuerpo. Torques. Es una cantidad vectorial que mide el efecto de rotación o tendencia a la rotación debido a una fuerza que actúa sobre un cuerpo respecto a un punto o eje de dicho cuerpo. El torque se considera positivo cuando el cuerpo gira en sentido antihorario y negativo cuando el cuerpo gira en sentido horario, y es igual a 0 cuando el cuerpo no gira. La magnitud del torque está dada por la siguiente ecuación. Torque es igual a F por D, donde F es la magnitud de la fuerza y D es la distancia perpendicular o brazo de palanca. Como vemos en la imagen, el torque que se aplica al tornillo depende de la fuerza de la mano y la distancia que tenga sobre la llave. En el siguiente ejemplo, hallaremos el torque producido por la fuerza muscular respecto a la articulación del codo. Esto lo podemos hallar con la ecuación dada, teniendo en cuenta que la fuerza muscular ejercida por los tríceps es de 200 newtons y la distancia es de 2.5 centímetros. Realizando las operaciones pertinentes, obtenemos que el torque es de 50 newtons por metro. En el ejemplo 2, tenemos que cuando una persona levanta los brazos, estos giran respecto a la articulación del hombro. Entonces, las fuerzas musculares que actúan en cada uno de los brazos realizan un torque respecto al punto donde se halla la articulación. Palancas. Una palanca está compuesta por una barra rígida que puede rotar respecto a un apoyo o fulcro cuando se le aplica una fuerza. Las palancas tienen como función transmitir una fuerza y un desplazamiento. La ley que relaciona las fuerzas de una palanca en equilibrio se expresa mediante la ecuación P por V sub P es igual a R por V sub R, siendo P la potencia, R la resistencia, V sub P y V sub R las distancias medidas desde el fulcro hasta el punto de aplicación de P y R respectivamente, llamadas brazo de potencia y brazo de resistencia. Las palancas son de tres tipos. Palancas de primera clase. Es donde el apoyo está situado entre la potencia y la resistencia. En el cuerpo humano se presenta de la siguiente manera. Como observamos en la imagen, la columna vertebral sirve de apoyo entre la resistencia que ejerce el peso de la cabeza y la potencia que ejerce el músculo del cuello, permitiendo que la cabeza se mantenga en una posición estable. Palancas de segunda clase. Es donde la resistencia se encuentra entre la potencia y el apoyo. En el cuerpo humano se presenta de la siguiente manera. Observamos que el apoyo es la punta del pie. La resistencia es el peso del cuerpo y la fuerza de gravedad.
Y la potencia es la fuerza que ejercen los músculos hacia arriba. Esta acción la realizamos a diario cuando caminamos por la calle. Palancas de tercera clase. Es donde la potencia se encuentra entre la resistencia y el apoyo. En el cuerpo humano se representa de la siguiente manera. Como vemos en la imagen, el codo sirve de apoyo. R representa el peso del brazo y P representa el bíceps braquial. Esta acción la realizamos a diario, por ejemplo, cuando llevamos un vaso a nuestra boca para beber agua. Los huesos como palancas. Un ejemplo de esto es nuestra columna vertebral. Para los efectos del análisis físico, los huesos se consideran como cuerpos rígidos, los que cumplirán el principio de palanca. Como observamos en el siguiente ejemplo, la columna vertebral funciona como palanca, donde T es la tensión del músculo de la espalda media, R es la fuerza de la reacción en la base de la columna y W es el peso de la persona, lo que permite el movimiento corporal. El cuerpo humano es un sistema complejo y abierto debido a que el cuerpo es un conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos que se relacionan entre sí e interactúan en forma coordinada. Mediante el estudio de la mecánica aplicada al movimiento corporal humano, observamos la complejidad de cada movimiento que nuestro cuerpo realiza y que aparentemente son sencillos, demostrando así la importancia que tiene la aplicación de la mecánica en las ciencias biológicas. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.